tema trascendente que muchos compañeros en el Perú y fuera del Perú también están preocupados por ver que estos cambios que están sucediendo en el mundo, que son tan importantes, tan trascendentes, tan radicales en algunos casos, nos llevan a recordar el pensamiento de Aya de la Torre, quien además en varios discursos, en varios escritos, en varios artículos, nos había dicho que se venían cambios trascendentes en la historia y en la vida de la humanidad. Tengo muy claro esa primera cita que he podido encontrar de Aya de la Torre, cuando en 1954 él nos habla que hay una nueva revolución en el mundo, sin mencionarlo o mencionarlo indirectamente, contraponiendo a la ideología vigente de ese entonces, que emergía de una ciencia decimonónica, que emergía bajo un concepto y una filosofía y una visión de la realidad natural y del ser humano, que partía ya de principios cosmológicos caducos, como en el espacio, el tiempo, el movimiento, la energía, la materia. Y Aya nos dijo que había una gran revolución en el mundo, que era la revolución de la ciencia y la tecnología, que iba a superar lo que no había podido hacer el capitalismo, sino satisfacer en mínima parte las necesidades de los seres humanos, y también la congelada promesa comunista. Aya nos planteaba ya un principio rector que ha sido el eje central del pensamiento aprista y desarrollado también por Antenor Orrego, que en el término de la reflexión filosófica, las afirmaciones científicas cobran cualidad de valedero, recogiendo el mensaje de Albert Einstein, que en un libro sobre el pensamiento, la aventura de la física del pensamiento, nos dice que precisamente las afirmaciones filosóficas deben asentarse en la ciencia. Este principio, compañeros, creo que debemos tenerlo presente siempre, porque marca la línea, el derrotero de lo que tiene que ser la continuidad del pensamiento aprista. Y quiero referirme también a otro discurso de la Torre cuando en 1971, en la Plaza de Armas, con motivo de la fraternidad, Aya de la Torre nos decía que, dirigiéndose a los jóvenes, que a los jóvenes que llegarán al año 2000 van a encontrarse con una nueva realidad y no van a dejar de decir que nosotros le hemos dicho, le hemos adelantado, y refiriéndose al tema también de la revolución de la ciencia y la tecnología. Y les decía, y ustedes van a encarar una nueva realidad de la vida, ustedes van a encarar nuevas ideas, van a confrontar nuevas teorías, porque precisamente la ciencia que emergía de ese relativismo y determinismo que desplegaba su bagaje tecnológico después de 50 años, 40 años, a mediados del siglo pasado, estaba ya vislumbrando cambios trascendentes en la humanidad. Y que Aya de la Torre visionariamente nos decía que la robótica, la astronáutica, como llamaba él, la energía, la ciencia nuclear, iban a cambiar el mundo. Y nos decía además, reflexionando y cuestionando como un ejemplo del cambio trascendental, social y cultural que venía, nos decía que cómo podemos ubicar a un trabajador de esta nueva tecnología que estaba emergiendo recién. Y él nos decía, este es un nuevo trabajador muy diferente al trabajador fabril, estudiado por Marx en el siglo pasado y otros estudiosos más, que tenían calidades físicas y psíquicas muy diferentes a las que exigía el nuevo conocimiento que entonces ya emergía. Y ella nos decía, ¿cómo lo clasificamos? ¿Manual, intelectual? ¿O algo de ambos? ¿O una cosa diferente? Y
como todo cambio cualitativo, a veces necesita nuevas designaciones, nuevos nombres, porque los términos antiguos nos encajonan a visiones, a perspectivas. Y cuando hay realidades inéditas, tenemos que ver cómo cambiamos también nuestro lenguaje para poder acercarnos a esa nueva realidad. Y por eso yo hago estas dos citas de Aya de la Torre, porque considero que son importantes. Fijarnos que el principio fundamental del pensamiento de Aya de la Torre está que la filosofía, la ideología se basa en las afirmaciones científicas. Y segundo, señalar que este cambio de paradigmas científicos de la revolución de Einstein, de Heisenberg y de Quandt significaban en el fondo también una nueva visión de ver el mundo. Ya no era el determinismo que nos implicaba la ciencia newtoniana y que se basó también en Descartes, en el pensamiento filosófico de Descartes, sino se tenía otra visión donde el indeterminismo con las probabilidades nos decía que no había nada certero, que todo en la realidad natural eran solamente probabilidades. Y por lo tanto, el determinismo no era valedero como una afirmación social, un paradigma social. Yo creo que, y eso lo dijo Aya de la Torre en citas concretas, lo dijo Antenor Orrego también en citas muy concretas, precisas y claras. Yo creo que el pensamiento de Aya de la Torre estaba ahí. O cuando él nos dice, por ejemplo, cuando Aya de la Torre nos dice que de esa ciencia newtoniana, iniciada por Copérnico, Galileo, Kepler y que culmina con Newton, sale pues esa visión determinista de un mundo. Y que el ocaso de esa ciencia, de esa física, y la emergencia de nuevos paradigmas científicos implicaban el ocaso de esa filosofía que había sido creada en función a esa visión que nos daba esa ciencia. Entonces, entramos a una nueva etapa. Y esa nueva etapa es la que ahora estamos viviendo, y como nos señaló Aya de la Torre, estamos viviendo una realidad inédita, donde se cuestionan muchas de las realidades. Lamentablemente no contamos con Aya de la Torre, que era el gran visionario, que era el que miraba los procesos sociales, los procesos científicos, tecnológicos, que miraba la economía, cuáles eran las grandes experiencias y los impactos que había en la sociedad global. Y de esa manera Aya de la Torre nos podía ir actualizando, nos podía ir poniendo al día en el pensamiento. Y nuestra visión ideológica era incontenible, porque teníamos al gran visionario que nos ponía al día en el pensamiento ideológico. Partido él, no hemos logrado como movimiento volcarnos a recrear la continuidad del pensamiento bajo sus líneas, matrices, centrales. Y creo que esa es una tarea sumamente colectiva. Creo que este es un trabajo que hay que hacerlo en equipos de trabajo. Creo que hay que hacer un esfuerzo para que todos nos integremos y colectivamente, despersonalizando nuestras visiones, las podamos integrar en una gran visión que le podamos dar al abismo, esa perspectiva lozana, vigente, actual, que sea la base central para un relanzamiento del partido. Por eso, compañeros, creo que voy a hacer una aproximación a lo que considero es parte del cambio que estamos viviendo en el mundo. Y es que las sociedades se han desarrollado en base a esa capacidad adaptativa y de conocimiento de su entorno. Y la primera etapa en que el ser humano evoluciona desde Homo sapiens hasta las primeras culturas antiguas, las primeras civilizaciones madres, como llamaba Carlos Espinosa, precisamente era un conocimiento empírico, basado en la prueba y el error, ¿no? Y donde no había un método científico, sino solamente reflexiones y acumulación de información histórica que era transmitida a la descendencia. Y eso fue hasta casi el siglo XII, donde ya
sobre todo en Europa, donde ya hay un proceso de reflexión sobre cómo la ciencia y las matemáticas, sobre todo, podían tener algún tipo de utilidad para que los fenómenos naturales puedan ser modelados. Esa intuición ya estaba desde el siglo II y hay pensadores que han ido desarrollando este término. La peste negra cortó prácticamente este proceso interesante que se estaba produciendo en este siglo y se continuó después con el Renacimiento. Pero lo que quiero ir es que cuando Bacon en 1620, son, miren, 402 años, plantea la teoría del método científico experimental inductivo, entonces se produce una revolución en el mundo. Ya no era solamente la experiencia, lo empírico, sino que había que una metodología por poder comprobar cómo sucedían los sucesos naturales. Entonces, este es para mí un cambio trascendente en la humanidad, de un conocer solamente empírico se pasa a un conocimiento científico. Y este conocimiento científico tuvo pues una explosiva expresión en diferentes campos del conocimiento. Y hubo una vorágine de científicos que querían descubrir la realidad hasta llegar al extremo de decir que una formulación matemática podía predecir hasta el futuro del universo. La visión determinista al extremo. Pero lo importante, compañeros, es que la ciencia pues, nos permitió eso. Newton, que es el primero que desarrolla una formulación matemática para poder desarrollar un fenómeno natural, cambió el mundo. Y todos comenzaron a descubrir las leyes de la física, la naturaleza, de la biología. Y alguien también llegó a querer descubrir las leyes sociales, como Marx. En esa visión determinista, ¿no? En esa visión de la causalidad rígida, invariable. Pero eso cambió, como les vuelvo a decir, con la nueva ciencia que negaba el determinismo y había las probabilidades, el campo de la naturaleza como algo natural entre nosotros. Y nos mostraba además que nosotros estábamos en permanente contacto con nuestro entorno social y ambiental y que nuestros aparentes límites corporales y físicos no existen, sino solamente son campos de interactuación molecular, cuántica, energética. Y nos dijo además que todos estábamos integrados y que quizá recogiendo la filosofía de los pieles rojas americanos, sobre todo el indio en Sacle cuando le entrega la carta al presidente norteamericano que le quería comprar su tierra y le dice, ¿no?, que los ciervos son nuestros hermanos, los ríos son nuestros hermanos, las piedras son nuestros hermanos, porque todos somos una gran unidad. Y le dice además, ustedes están haciendo un daño al tejido de la vida, ¿no? Y todos somos partes del tejido de la vida que nos vamos a sentir también perjudicados. Y él hace algunos vaticinios interesantes en una visión ecológica y sobre todo en una visión de integralidad de la realidad natural. Y desde ahí la visión del hombre, que ahora confirma, por ejemplo, la neurociencia, que nuestros pensamientos están muy conectadas a nuestras vivencias, a nuestra realidad, a nuestro entorno, nuestros factores cósmicos, nuestros factores geológicos, nuestro propio hábitat, ¿no?, los factores telúricos, los paisajes. Todo es una gran unidad en nuestra formación como seres humanos. Y también es importante la relación que tenemos en nuestros entornos sociales. Y además la neurociencia ahora nos confirma cómo aprendemos y cómo pensamos. Y lo que llamamos ideología como un cuerpo de ideas, eso se va desarrollando en cada uno de nosotros. Y conforme nosotros le demos insumos a nuestra red neuronal, pues entonces vamos a tener una calidad de procesamiento, un marco ideológico, un marco cognitivo que nos permita poder tener asertividad en las cosas que pensamos. Entonces, el mundo había comenzado a cambiar. Y esta nueva ciencia relativista y determinista
que da sus primeros frutos en las primeras décadas del siglo pasado, llega una etapa para mí, creo, trascendente y culminante, cuando aparte de otros descubrimientos, llega en 1944 a el invento de la computadora, el famoso Colossus. Y posteriormente a eso se desarrollan otros sistemas tecnológicos, el chip, después el internet, después los satélites de comunicación, y se integra todo un sistema de tecnología que conecta al mundo. Y toda esta tecnología, compañeros, es precisamente deviene de esta ciencia de Einstein, de la primera revolución cuántica y de Heisenberg. Lo importante, compañeros, es que en esta etapa el conocimiento lo seguía haciendo el hombre. Las hipótesis lo planteaba el ser humano. Y las asistencias de los sistemas digitales computacionales eran solamente para los procesos. Solamente para el procesamiento de información utilizábamos estos sistemas digitales. Pero hace algunas décadas, pero sobre todo ya en el año 2012, se han producido una revolución que para mí, considero, va a marcar el término de una era, una forma de vivir, una forma de sentir y de pensar en la sociedad. No solo porque hay una nueva teoría, la teoría de cuerdas, que es una teoría súper interesante, que conecta, une la teoría de relativismo de Einstein, que estaba desarrollada para ver el macrocosmos, pero que aparentemente no se cumplía en el microcosmos, y que el microcosmos tenía otras leyes físicas, sino que esta teoría de cuerdas está integrando estas cuatro fuerzas fundamentales de la naturaleza, y por lo tanto hay una nueva visión del mundo, hay una nueva visión del espacio. Ya no son cuatro dimensiones en el espacio, son hasta 11 dimensiones según lo que plantea la física cuántica. Y además que son datos que van confirmando, porque están siendo medidos, cómo por ejemplo se van formando las partículas en torno a la vibración, ¿no? A la vibración. Determinadas frecuencias producen un tipo de partículas, otro tipo de frecuencias producen otro tipo de partículas. Entonces esta ciencia, que todavía está en confirmación, en desarrollo, está dándonos por lo menos ya parámetros de una nueva concepción del espacio, de una nueva concepción del tiempo. El espacio y el tiempo dicen que se crea precisamente en estos latidos, en estos impulsos, de estas cuerdas que vibran, y que todo en la naturaleza está conformado precisamente por estas cuerdas. Bueno, pero lo interesante, compañeros, es que les decía que en el 2012 se desarrolla una tecnología, la inteligencia artificial de aprendizaje profundo. Paralelo a eso, esta ciencia ha desarrollado enormes tecnologías completamente disruptoras que van a cambiar la humanidad. Otra de ellas es, por ejemplo, la computación cuántica, ¿no? Que pone en forma exponencial la capacidad de procesamiento de información en comparación a nuestras computadoras digitales. Hace poco, unos meses atrás, la IBM ha presentado una nueva computadora cuántica con solamente 127 qubits, y eso significa la mayor cantidad de procesamiento de bytes, como si fueran todos los átomos que tiene el planeta Tierra. Imagínense ustedes. Y ya está creada. Y programan para dentro, fines de este año o inicio del próximo, tener una computadora de 433 qubits. Y solamente con 280 qubits tenemos el cálculo o la capacidad de todos los átomos que tenemos en todo el universo, de acuerdo a los cálculos físicos. Lo que quiero decir es que estas ciencias que están viniendo, compañeros, así como fue el internet, como fue las computadoras, van a tener un cambio radical en nuestra forma de vivir. Y lo estamos viendo porque ya esta inteligencia artificial que se está tratando de unir con la física, con la computación cuántica, está logrando avances importantes, que era antes privilegio del ser humano: la creación de conocimiento, la creación de ciencia. En el tema de la computación cuántica, los qubits, que eran una superposición de dos partículas,
ahora lo pueden hacer en 3. Y eso lo ha desarrollado, lo ha calculado el modelamiento matemático, la inteligencia artificial. Y así como eso, en biología, el desplegar de una proteína, que los biólogos consideraban que era un problema que no se iba a resolver hasta una infinidad de años, porque es en tridimensional y es todo un proceso biológico muy complejo, también lo ha podido desarrollar la inteligencia artificial. Y así como eso, en muchos campos de la física, en la tecnología, en diferentes campos, en la medicina, en la biología. Entonces, lo que estamos entrando es en una etapa donde la ciencia va a ser, el hombre va a ser sumamente, va a tener muchas mayores posibilidades de riqueza en el mundo. Si en la época agrícola no hubo casi productividad, fue casi cero, muy pequeña, inventos menores como el agua y otras cosas incrementaron. Pero en la época industrial la productividad creció enormemente. Con la tecnología digital esto se disparó y con esta nueva ciencia va a haber una capacidad y una productividad enorme. Pero acá lo que yo quiero llegar, compañeros, por eso considero que hay dos etapas marcadas en la humanidad, donde el ser humano creaba el conocimiento, ¿no? En una primera etapa empírica, precientífica, después la ciencia, y en la ciencia dos etapas, donde solamente era el hombre y después la asistencia de las computadoras digitales, y ahora tenemos una nueva etapa, en la etapa de la inteligencia artificial. Y hay algunos instrumentos como el memristor, que es como un chip que unifica la física cuántica con la inteligencia artificial. Entonces, compañeros, eso es lo que está pasando en el mundo. Vienen las conexiones de 5G, que como ustedes saben, es mucho más veloces, y ese ha sido el problema que hubo entre Trump y China, con Huawei, porque Trump se dio cuenta del potencial que tiene esta, y la capacidad y la importancia que tienen estas redes 5G, que van a ser base para todo lo que viene después con el Internet de las cosas, con todos los sistemas automáticos, y para cómo nosotros vamos a poder trabajar mentalmente. ¿Por qué? Porque aparte de la velocidad y la capacidad de información, que es 1000 veces mayor que la anterior, que la 4G, que la que utilizamos normalmente en nuestros celulares, esta capacidad tiene una latencia, o sea, una capacidad de responder como sistema electrónico frente a un estímulo de 1 milisegundo. Y nuestra visión, por ejemplo, para responder nosotros en un estímulo de televisión, lo hacemos en 250 milisegundos. Por eso es que esto es importante, porque todo lo que signifique, por ejemplo, conducción automática, trabajo de operación, profesiones que puede ser a larga distancia, que pueden ser actividades remotas, como operaciones y otras más, se va a poder hacer porque es como si tú estuvieras trabajando al instante. 1 milisegundo de latencia no es nada frente a 250 milisegundos, que es nuestra respuesta biológica frente a una observación que tenemos, a un impulso visual. Miren ustedes, por eso es que ha habido esta pugna entre China y Estados Unidos y la guerra comercial que ha habido cuando Estados Unidos se da cuenta que durante muchos años China nos exporta 400 y nosotros 100. O Estados Unidos 100, 110, 115. Y esos 300.000, o sea, Estados Unidos en su balanza comercial tenía un déficit de casi 3 veces su capacidad de exportación con respecto a China. Y se dan cuenta pues, que China estaba creciendo, el PBI ya alcanzaba en ese entonces Estados Unidos, ahora ya lo ha pasado, ¿no? Y su capacidad productiva y lo que venía era inmensa. Y China ha invertido enormemente en tecnología. Y no solo ha invertido, China desde 2013 2016 ha comenzado a comprar empresas alemanas, 37 empresas alemanas al año 2016, 20 y tantas francesas. O sea, ¿y qué empresas compraba de Europa, China? Empresas de alta tecnología. Por ejemplo, Alemania le compró una empresa Cacá. Esta empresa, KUKA, esta empresa era la más alta empresa de tecnología robótica.
y Estados Unidos se lo compró por 4.500 millones de dólares. Un precio exorbitante, pero que en realidad ellos no estaban comprando en sí la fábrica, estaban comprando el conocimiento, la tecnología, porque lo iban a volver a hacer y ya lo estarán desarrollando más. Y porque ellos se han dado cuenta que el futuro en el mundo ya no es solamente, como hemos dicho, el eje geopolítico, ya no es solamente la ubicación geográfica, ya no es solamente tus recursos naturales, tu poderío militar. Es ante todo la capacidad técnica y científica y tecnológica que tengas. Lo que está pasando ahora, lamentablemente en Ucrania, lo que ha hecho Putin para mí es un error enorme como país, como sociedad, pero también le va a meter un coletazo a China. Le va a meter un coletazo porque todos los países del Occidente y Estados Unidos y otros continentes como asiáticos, no europeos, no de China ni Rusia, están tomando sus precauciones y están comenzando a tratar de cerrarse entre ellos, a buscar aliados. Y acá viene la emergencia de los pueblos continentes. China es un pueblo continente, la India es un pueblo continente con más de 1.300 millones de habitantes. En 10 años, la India va a tener más habitantes de acuerdo a la tasa de crecimiento que China y va a pasar a ser el primer país. Y China y la India tienen una gran capacidad productiva en alta tecnología, sobre todo en computación, ¿no? En software y en hardware. Entonces, la Unión Europea está cerrando en ciertos temas fronteras y se están preguntando y cuestionando que ellos necesitan tener un autoabastecimiento. Estados Unidos está dejando China y se está pegando más a México, y México está siendo beneficiada con el traslado de mucha empresa que se está constituyendo precisamente para tener este bloque comercial y productivo de asistencia, porque Estados Unidos pues tiene 315 millones de habitantes. Y no es en realidad un pueblo continente ni tiene el peso como tiene China y tiene la India. Y si Estados Unidos mira geopolíticamente su realidad, tiene que mirar a Canadá, bueno, que ya estamos bastante integrados, ¿verdad? Pero a México y su tratado, que ahora están trabajando mucho, pero tiene que también pensar en lo que quiere el otro continente, como decía la Torre, en el interamericalismo democrático, en el imperio. Y así estamos viendo cómo se están agrupando los pueblos continentes. ¿Y qué hacemos en América Latina? Nada. ¿Y qué hacemos en el Perú? Nada. Yo creo por eso, compañeros, que abordar estos temas de lo que se avecina en el Perú es importante, porque lo que hemos visto en el transcurso de estos últimos 80 años en la historia nacional, que hay estadísticas que lo reportan, es que en el Perú nuestra estructura productiva no ha cambiado en nada. Nosotros seguimos 160% de producción en servicios, que no son servicios de alta tecnología, son los talleres mecánicos, el transporte, ¿no? Educación, privada, pero no son servicios de alta tecnología, no tenemos. Y en producción de bienes tenemos poco en alta tecnología que llamamos a buses, generadores, cosas menores, que ya no es pues la alta tecnología de la computación, de la biotecnología, ¿no? De la genética molecular, no, ahí no hemos llegado. Estamos todavía en a lo que llamamos alta tecnología, pues en las bases, ¿no? De un trabajo industrial. Y por otro lado, compañeros, entonces tenemos otro 20%, que es nuestra parte industrial y construcción, y tenemos otro 20% que es nuestra extracción de materias primas. Si revisamos la historia económica de Perú, vamos a ver que las fluctuaciones han sido pequeñas, hacia arriba, hacia abajo, pero se mantiene ese 60-20-20. Y cuando revisamos nuestra producción económica, ¿qué es lo que producimos en manufactura? Coca-Cola, gaseosas, industrias de fideos, con el consumo, y no hay bienes de alta tecnología. Como digo, ¿no? Entonces, ¿y qué seguimos teniendo en el tema de la industria de la exportación, de extractivos? La minería, que sigue siendo el soporte de nuestra balanza comercial, tenemos la agroexportación ahora, y tenemos nuestros productos tradicionales que fueron los que vendíamos, el azúcar, el algodón, que hemos vendido durante muchos años. Pero esos productos, conforme estamos viendo en la realidad, no marcan competencia. Y nosotros, y encima con todo el poder económico que tiene ahora en la hegemonía de los grupos
económico a nivel global, a nivel nacional enlazado por el poder global, nosotros vemos pues que nuestras materias primas están siendo subvaloradas. No hay exoneraciones de impuestos, no están pagando las sobreganancias, la devolución del IGB, que en algunos casos han sido mucho mayores todavía que el impuesto que habían pagado ellos a la renta. O sea, ¿en qué situación estamos en el Perú? Con una constitución que ampara un marco, este marco de explotación de las riquezas naturales sin ninguna compensación justa y equitativa. No hay el programa que decía de la torre de concertación de los empresarios, los trabajadores, y que en otras realidades ha sido fructífera. La experiencia de Alemania es aleccionadora, ¿no? Cómo integraron trabajadores, empresarios, para concertar metas de producción, para concertar salarios. Cuando había crisis, bueno, vamos a bajar un poco los salarios para que no haya, para no sacar trabajadores. O sea, cómo se concerta, cómo se llega a acuerdos. Pero eso pasa cuando hay identidad. Y el aprismo era un proyecto de identidad para el Perú. El aprismo es un proyecto construido para generar un consenso social. Pero para eso necesitamos afirmar una propuesta ideológica que sirva de marco a un trabajo de desarrollo de un plan programático que es fundamental. Sin programa, compañeros, sin marco ideológico y sin programa, no somos APRA. Somos cualquier movimiento político, pero no tenemos la responsabilidad frente a la historia, porque no hay otro movimiento en el Perú que pueda salvar al país. Miren a la derecha, miren los empresarios que son mercantilistas, donde están encerrados y protegidos legalmente en su sistema financiero de 4 grupos privados y otros más menores. Y te ponen alzas de interés hasta cerca del 100% de las tasas comerciales. Y en el Perú, que tenemos el 72% de informalidad, los trabajadores, los microempresarios no pueden ir al sistema formal para pedir un crédito de microempresarios, sino tienen que ir al sistema comercial. Y por lo tanto, la usura del 60, 80, 100% los hace completamente sin capacidad de poder tener acumulación de capital y de tecnología, por tanto. Entonces, el Perú vive una realidad dura, pero no hay otro movimiento. Miren a la izquierda, ahí está Castillo, la expresión de una izquierda que nunca supo mirar la realidad del Perú, que nunca tuvo la madurez para penetrar la estructura social, el análisis de la estructura social de nuestro suelo, de nuestra realidad, como decía de la Torre. No hay que traer solamente teorías de afuera, hay que mirar nuestra realidad, cómo estamos viviendo, qué tenemos, qué hacemos. Y ellos nunca desarrollaron eso, sus modelos teóricos ya desfasados no sirven para estos nuevos tiempos. Y encima la incapacidad y la corrupción nos pone nuevamente al aprismo como la institución que tiene la responsabilidad, en recuerdo de Arévalo, en recuerdo de Víctor Raúl, en recuerdo de nuestros mártires. Necesitamos que el APRA vuelva con la fuerza, con la energía, con la lucidez, con la capacidad de tantos buenos hombres como nuestro compañero García Salvatierra, una expresión mayor del pensamiento peruano de la actualidad, a quien hay que siempre leerlo, respetarlo. Yo creo que así como él, he visto tantos apristas a lo largo de todo el Perú, y cada vez que nosotros visitamos nuestras bases, cuando escuchamos a nuestros compañeros, sentimos que el aprismo está vivo, que está latente, que sigue siendo la gran fuerza social que necesita canalizar las energías para poder volver a relanzar nuestro partido y que conduzca a la sociedad con justicia social y libertad, como quería ella. Gracias.